Parte de ese crecimiento y proceso, uno tiene que aprender a manejar los desalientos, el desánimo, las frustraciones. Y muchas personas involuntariamente cancelan su relación con Dios porque sus expectativas de cómo debe ser su cambio, su proceso de crecimiento, no se ajustan a la realidad. Entonces lo que quiero compartir en esta mañana, si hay algo que Dios demanda en la relación personal suya para con Él, es que a pesar de las luchas, conflictos, batallas o fragilidades que usted pueda sufrir, nunca cancele su relación con Dios. Dice así la palabra de Dios de la siguiente forma, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios bendiga su palabra. Mire la actitud de este sacerdote nuestro para nuestras fragilidades, nuestras luchas, nuestros combates, nuestros conflictos. Observe y medite la actitud que Hebreos 4:15 evidencia acerca de este sacerdote. Lo cual es bien importante porque le está declarando que usted tiene un intercesor, un sacerdote 24/7, rogando a Dios por usted. Y es bien importante porque describe este sacerdocio de una manera bien particular. Habla de que la actitud de Jesús hacia nuestras inconsistencias, hacia nuestras fragilidades, hacia nuestras ambivalencias, no es una de juicio, tampoco de condenación, tampoco de crítica, sino es una actitud compasiva. Ponme el verso anterior porque quiero que lo internalicen. Y esto es bien importante que usted lo medite y lo considere porque hay un severo contraste en la actitud de este Cristo versus la actitud del mundo religioso. En el mundo religioso usted puede ser criticado, condenado, atacado, su reputación inclusive destruida, si usted no se ajusta a unas expectativas, a unos estándares. Pero la relación con Dios opera muy diferente a la religión. ¿Qué significa? Lejos de adjudicarle culpa a Dios acerca de tus inconsistencias o fragilidades, la actitud de Cristo hacia nuestra condición, que es sumamente incompetente, sumamente pobre, es una de compasión. Y lo menciono porque para Dios es bien importante que usted permanezca en el redil, permanezca adentro, permanezca injertado. Porque mucha gente cuando ve que su crecimiento, las expectativas, sus oraciones no se cumplen, no se ajustan o no ocurren conforme a como muchos de ellos planifican, el desaliento lleva a mucha gente a tomar la decisión de alejarse de Dios, de menguar en su relación con Dios, o peor todavía, cancelar dicha relación. Y lo que quiero que entienda, la actitud de Cristo hacia todos nosotros no es de cancelar relación. Al punto de que usted y yo podemos abandonarlo, la Escritura de manera enfática advierte que aunque tú y yo seamos infiel, Él permanece fiel. Lo cual significa, nadie se arregla fuera de Él.
todo el que es corregido, sanado, liberado, rescatado, es estando insertado en Él. Por lo tanto, no coquetee con la idea de abandonar su relación con Dios o cancelarla. Tenga y tome la decisión de permanecer fiel a Dios, porque Él permanece fiel a nosotros. Lo otro es que Él comprende nuestras fragilidades y debilidades, al punto de que Él lo vivió en la misma carne. Si usted medita, Jesús por 33 años era Dios, pero era Dios en la carne, lo cual significa Él experimentó las mismas pasiones que usted y yo sufrimos. Cuando usted medita en la trayectoria del ministerio terrenal de este Jesús, usted encuentra momentos de fatiga, momentos de agotamiento, momentos donde Él lloró, momentos donde Él perdió la paciencia con sus discípulos. En incontables ocasiones Él declaró: ¿hasta cuándo habré yo de soportarles? Lo cual significa, siendo Él Dios, no estuvo exento de sufrir de las pasiones, las luchas que usted y yo diariamente sufrimos. Inclusive llegó al clímax donde en su episodio, cuando fue crucificado, interpretó y sufrió en su propia carne la interpretación de que el Padre le abandonó, al punto de declarar: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en nada de esto Dios lo condenó, ni Dios lo descualificó, ni Dios lo desautorizó. Y esto es bien revelador, porque mucha gente tiene una percepción de Dios de que si yo tengo estas fragilidades, si tengo este cambio de ánimo, si presento estas inconsistencias, si sufro estas ambivalencias, estoy descualificado de la relación con Dios. Otros interpretan al punto que se sienten hipócritas con Dios. Y lo que vengo a retarle en esta mañana: Dios está mejor enterado que usted y yo de nuestras inconsistencias, y la exhortación de Él es: permanece insertado en la relación con Dios. No la canceles, no la renuncies, no te quites, continúa cultivando esta relación. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Se lo digo porque hay mucha gente en la religión que luchan con fragilidades y batallas. He conocido de gente que han abandonado la relación con Dios porque no pueden soltar un vicio de cigarrillo. Otros no han podido cancelar el uso del alcohol. Otros no han logrado un manejo adecuado de la ira. Otros no saben cómo lidiar con el cambio anímico, el cambio de sus emociones, la lucha con malos pensamientos. Y ese cúmulo de esa lucha los lleva a interpretar: es probable que mi actitud para con Dios no sea sincera, o mi relación con Dios no sirve, o Dios se desagrada de mi persona, y terminan cancelando la relación. Y esto es lo que quiero que entiendan, porque en esta parte la religión comete muchos errores que en el reino de Dios no se promueven. Una persona puede tener la lucha, por ejemplo, con un cigarrillo, y se va a dar cuenta, usted puede cortar con la conducta de fumar, pero mucha gente va a descubrir que el fumar no es el problema. Hay mucha gente que el uso de la nicotina los lleva a reducir episodios de ansiedad. Si se da cuenta, la conducta que usted elimina, si no ataca la crisis en el alma, usted lo único que hizo fue ponerle un cosmético a la condición real. Usted quitó la conducta, pero nunca fue a la raíz de la controversia.
Y hay mucha gente que el Espíritu Santo les tiene que llevar en una travesía de descubrir que el problema que tienen, tal vez con el uso de un cigarrillo, no es literalmente el cigarrillo, sino cómo manejan la ansiedad. Entonces, si la persona se descualifica o en la iglesia lo condenamos, hemos saboteado la posibilidad de que Dios sane, rescate y le genere gobierno a una persona que necesita de dicha restauración. Lo mismo con el alcohol. Hay gente que la condición de alcoholismo quieren derrotarla, pero muchos de ellos llevan años con adicciones. Su cerebro ya está programado a que cada vez que sufren un coraje, una frustración, el alcohol les sirve de un detonante para salir de la realidad. Mira el contraste. Muchas veces enfocamos, elimina la conducta, pero no vamos a la raíz del problema. Y muchos abandonan la relación con Dios porque se sienten que no cumplen la expectativa que Dios le demanda. Y por eso le estoy declarando, tu proceso de gobierno rara la vez es una experiencia mágica, rara vez es una experiencia instantánea. Muchos de nosotros, para lograr gobierno sobre nuestras pasiones humanas, necesitamos aprender a conocernos, necesitamos generar gobierno, necesitamos comprender de dónde se origina este conflicto. Muchas veces ese proceso no es mágico, no es instantáneo. Por más que tú le ores a Dios, el Espíritu Santo lo que te va a llevar es a una autorrevelación de lo que está ocurriendo dentro de ti, porque la intención de Jesús siempre fue, no limpie solamente el vaso afuera, sino limpia el vaso por dentro y lo de afuera también será limpio. Y vemos actualmente tanta gente sufriendo en su experiencia personal con Dios porque no respetan este principio. Por eso es que necesito concientizar en esta mañana la actitud de este sacerdote, que es una de compasión. Compasión significa que Dios únicamente no se limita en mirar el problema de comportamiento, también mira la condición del corazón, toma en cuenta los detonantes que esta persona desconoce, toma en cuenta el historial que esa persona sufre, porque la Escritura es bien enfática. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y a causa de ella los hombres se apartan del mal. Así que la actitud de este Cristo, cada vez que usted tenga luchas en su pensamiento, momentos de fragilidad, y empiece a interpretar, Dios está desagradado de mí, o usted interprete, he fallado y he desilusionado a Dios, o tengo a Dios frustrado, revise ese pensamiento. Nadie puede desilusionar a Dios. Nadie puede frustrar al Señor. ¿Sabe por qué? Porque dentro de su carácter era una virtud llamada omnisciencia. Juan capítulo 15, verso 16 declara que usted no fue el que le escogió a Él para servirle. Resulta que fue Él el que te escogió y te escogió para llevar fruto. Yo no sé si usted comprende la magnitud de esta escritura. Significa que el Señor vio toda tu vida, registró toda tu historia, se dio cuenta de tus fragilidades, se dio cuenta de tus debilidades, tenía conocimiento de nuestras inconsistencias, tenía conocimiento de cómo le íbamos a fallar. Y a pesar de todo ese historial tan catastrófico, no lo detuvo a escogerte, no lo detuvo a elegirte, no lo detuvo a insertarte, no lo detuvo a rescatarte. Por lo tanto, exijo un poco más de respeto hacia la misericordia que este Dios ha ejercido a cada uno de nosotros, y no promueva una gracia barata en la cual usted pierde la relación con Dios por cualquier estupidez o cualquier porquería. Dios es más fiel, es más poderoso que nuestras fragilidades y nuestras debilidades, y lo que está declarando es que Él permanece incondicional a pesar de nuestros errores. Él permanece incondicional a pesar de nuestras inconsistencias. También declara que este Cristo fue tentado en todo. Pero lo más magistral, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Hay una gran diferencia entre la conducta pecaminosa y los episodios de debilidad y fragilidad. Por eso el mismo verso hace el contraste. Debilidad y fragilidad no es licencia para el pecado. Vuelvo y lo oriento. Debilidad y fragilidad y la misericordia de este gran Dios no es licencia para pecar. El pecado en la vida de un creyente es casi un episodio como un accidente. Al punto de que él hace una provisión magistral. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos ante el Padre, Jesucristo, el justo. También declara, si pecamos y confesamos nuestras ofensas, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Lo cual significa, también Dios hace provisión para nuestras conductas pecaminosas. Pero esta gracia y esta misericordia de Dios no significa que tenemos licencia para pecar. Porque hay una gran diferencia entre la conducta pecaminosa y operar y manejar fragilidad y debilidad. Me explico. El pecado tiene una particularidad que no tiene la fragilidad y la debilidad. El pecado tiene la virtud de destruirte. La fragilidad y la debilidad, usted tiene que aprender a vivir con ella y gobernarla. ¿Qué significa? Los momentos donde yo experimento desaliento, los episodios donde yo experimento desánimo, yo tengo que aprender a recuperarme porque es un proceso donde yo tengo que ejercer dominio sobre estas pasiones, no que estas pasiones me dominen. Pero el pecado, a diferencia de la fragilidad y la debilidad, Dios me puede perdonar, pero las consecuencias no perdonan. ¿Ve el contraste? Dios habla mucho de poder construir mandamientos con la única intención de que todos en nuestras fragilidades y debilidades podemos tener tendencias homicidas y destructivas. Así es el pecado. Para Dios protegernos de esa tendencia, orientación, Él pone unas fronteras a nivel espiritual, unas fronteras a nivel del pensamiento, unas fronteras a nivel del alma. Se llaman mandamientos. ¿Qué significa? Aunque tengo el deseo de cometer el pecado, conociendo y sabiendo que Dios me perdona, pero las consecuencias no perdonan, no me es conveniente involucrarme en la conducta pecaminosa. El pecado está diseñado para destruirme, por lo tanto yo tengo que velar de no destruir mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con mi familia. ¿Por qué? Porque Dios perdona el pecado, pero las consecuencias no perdonan. Significa yo tengo que aprender a ponerle un límite a la conducta pecaminosa. Aunque me sienta atraído, el yo poder decir no a la tentación, Dios me ve ya perfecto. ¿Qué significa? El yo tener una relación con Dios no necesariamente cancela la naturaleza pecaminosa que hay en mí. Lo que me permite es tener gobierno sobre ella, porque la promesa es: el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Tenemos el poder de derrotar el pecado porque hemos sido hechos hijos de Dios. Por lo tanto, utilice esa herencia para poder derrotar el pecado, porque el mismo Cristo lo derrotó en la carne. Usted y yo también lo podemos derrotar. Pero en cuanto a la fragilidad, en cuanto a la debilidad, tenemos que aprender a gobernarla. Así que, para yo aprender a manejar y gobernar mi fragilidad humana, tengo que entonces a recurrir al próximo verso. Y tiene mucho que ver con la actitud. Diga conmigo actitud. ¿Qué es lo que dice el verso 16? Perdóname, lo brinqué. Cuando dice, Hebreos capítulo 4,
el verso 16, donde estábamos anteriormente. Nos invita a que en la lucha con la fragilidad, esta es la actitud que yo tengo que cultivar. Vamos a leerlo nuevamente. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es el mandamiento aquí principal? Dios te dice, acércate. Aunque sientas culpa, acércate. Aunque sientas vergüenza, acércate. Aunque te sientas indigno, acércate. Aunque te sientas hipócrita, acércate. Dios no pone excepción a la condición. Todo lo que está demandando es un manejo serio, un manejo formal y un manejo reverente a nuestras fragilidades. Y vengo a traer esta palabra porque es lo menos que veo en las iglesias donde visito. Mucha gente ocultando su crisis, mucha gente encubriendo su debilidad, mucha gente viviendo con una máscara religiosa. Lamentablemente le tengo que decir, para esto Dios no envió a su Hijo. Dios envió a Cristo en rescate de todos nosotros para ser libres de la culpa del pecado. Envió a Cristo para que pudiéramos ser libres de la carga de ser aprobados por nuestro desempeño. Usted nunca va a ser aprobado por Dios por sus buenas obras. No hay ninguna cosa buena en ninguno de nosotros. Inclusive una persona se atrevió a acercarse a Jesús y decirle, maestro bueno, y el mismo Jesús lo detuvo y le dijo y le declaró, no hay ninguno bueno, solo Dios es bueno. Lo que está declarando es que nuestra naturaleza para servirle a este Dios es sumamente incompetente, es sumamente inadecuada, es sumamente incapaz, y Dios lo sabía. Por eso, a través del Espíritu Santo somos potencializados para servirle. Por lo tanto, no es por tu misericordia, tampoco por tu crédito, ni por tus virtudes, sino por su gracia. Por eso es que la Escritura declara, siervos inútiles todos somos. Por eso es que la Escritura declara, separados de mí, nada puedes hacer. Lo que quiero concientizar es la actitud que Dios pide hacia nuestras luchas, fragilidades y debilidades, es que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Porque si no lo hacemos, entonces usted va a tener dos problemas. Dígalo conmigo, dos problemas. El problema de la fragilidad y el problema de cómo maneja la fragilidad. Una cosa es que yo reconozca que soy inadecuado, que yo reconozca que soy incompetente y ejerciendo humildad me acerque al altar de la misericordia. Esto es una virtud que Dios aplaude. Pero si yo, reconociendo lo inadecuado que soy, tomo la decisión de no acercarme, sino de alejarme, le he añadido otro insulto a mi condición. Se llama soberbia, vanidad y rebelión. Así que ya tengo dos problemas bien serios: el de la condición frágil que todos sufrimos y la manera no honesta en cómo yo manejo mi fragilidad. Lamentablemente, la segunda es la que más está impactando a mucha gente que le interesa cultivar una relación con Dios. Y por lo tanto tengo que denunciarlo tenazmente. Necesitas cambiar tu actitud. ¿Qué significa? Como dije, con todo y lucha, con todo y batalla, con todo y culpa, con todo y vergüenza, acércate al altar de la misericordia. Dale un aplauso al Señor. Ahí lo declara.
Me puedo acercar de manera confiada. ¿Qué significa? No será la intención de Dios juzgarte. No será la intención de Dios destruirte. No será la intención de Dios cancelarte. Se lo digo, son muchas las voces. Voces del infierno, voces de predicadores con un concepto totalmente erróneo acerca del carácter de Dios. Personas con una mentalidad más orientada a la ley que a la gracia y al sacrificio perfecto que Cristo hizo. Hay muchas corrientes de pensamiento inundando de manera equivocada la mente de los congregantes. Por esto me estoy alineando a la autoridad final, que es la palabra de Dios, antes de lo que diga el predicador, antes de lo que diga la religión, antes que lo que el infierno pueda declarar. Sujétese a la autoridad final, que es la palabra de Dios. Si Dios es el que declara, acércate de manera confiada al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, independiente de las voces que te atormentes, acércate. Independiente de las voces que te traten de oprimir, humíllate. Dios honrará tu oración. Dios honrará tu fe y te ayudará a cultivar una relación personal con Él, que es mucho más funcional que cultivarla con la religión. Con esto quiero concluir. Son muchas las personas que la manera en cómo manejan esta relación con Dios, particularmente cuando se sienten frágiles y vulnerables, porque si no lo sabía, todos, tarde o temprano, vamos a experimentar fragilidad y vulnerabilidad. Rara vez que usted puede encontrarse que toda la vida usted se siente como un coloso. Eso no es real. Lo importante es que aunque te sientas frágil y te sientas inadecuado, la relación colosal es seguir cumpliendo y atendiendo y permaneciendo en Él. Por eso algunos de ustedes, y sabrán lo que les estoy hablando, cuando vienen más débiles, cuando más frágiles se han encontrado, cuando más descualificados se han sentido, algunos han venido arrastrando los pies a este lugar y en su humillación con Dios se han descubierto cómo Dios les consuela, cómo Dios les redime, cómo Dios les restituye, cómo Dios les exhorta, cómo Dios le habla de bendición y esperanza, aunque ustedes piensan en juicio y destrucción. ¿No le está diciendo esa manifestación algo acerca del carácter de este Dios? Por lo tanto, cuídese de estas maneras de pensar. Si usted es de los que piensa, mis fragilidades me separan de Dios, está equivocado. En realidad, tus fragilidades se supone que te lleven a acercarte continuamente y perpetuamente a este Dios. Eso es lo que debe ocurrir. Si ustedes, de los que involuntariamente o de una manera equivocada se alejan de Él, se retiran de Él, usted está cometiendo un error severo. Puede cambiar esa actitud inmediatamente en esta mañana. Esta palabra, como está promulgada en la Biblia, se supone que no haya nadie apartado del Señor. Se supone que nadie se esté alejando de Él, porque mayor provisión, mayor misericordia, mayor rescate que este Dios no existe ninguno en otro lado. Si usted es de los que se siente descualificado porque se queda corto a la demanda de Dios, bienvenido al club. Todos, dice la Escritura, estamos cortos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no nos acercamos a Él basado en nuestros méritos. Cada vez que usted se acerca a Dios a pedir misericordia, auxilio y rescate, le voy a decir la verdad, Dios no lo ve a usted. Dios, al que ve, es a Cristo en usted. Por lo tanto, cuando usted viene con desperfecto,
Cuando usted se acerca con sus inconsistencias, cuando usted se acerca con sus vulnerabilidades, Dios lo que ve es las manos ensangrentadas, traspasadas por los clavos, el costado traspasado por la lanza y el juicio, el cual toda potestad mi Padre me lo ha trasladado a mí. Tenemos un sumo sacerdote, un abogado, un intercesor, que cuando ruega al Padre por nosotros, la declaración del Padre es, según la Biblia, sí y amén. Por lo tanto, no hay excusa para alejarse de Él. Otros condicionan esa cercanía, y lo he escuchado como también usted tal vez lo ha escuchado. Cuando yo esté en mejor condición, entonces le busco. Algunos inclusive dicen, no quiero ser hipócrita, me siento hipócrita con Él. Y lo que quiero decirle, la hipocresía, o el usted interpretar que cuando esté en mejor condición, Dios lo va a probar mejor que cuando estaba peor, eso no es real. Lo que quiero que entienda, usted no puede mejorar su condición. Lo único que usted puede mejorar es su actitud, que es lo que estoy planteando en esta mañana. Aquí todo lo que Dios está declarando es, no puedes mejorar tu condición. Tu condición no es mejorable, por lo tanto necesitas al que derrotó al pecado en la cruz, en la carne. Ese es el que tú necesitas. Lo que Dios sí está demandando es que me cambies la actitud, porque está declarando, acércate confiadamente. ¿Y por qué me puedo acercar confiadamente? Porque dice la Escritura que este sumo sacerdote es sumamente compasivo hacia nuestras fragilidades. Finalmente, usted puede ser de las personas que cuando mira su historia de vida, allí encuentra fracasos, allí encuentra episodios donde ha tomado decisiones bien equivocadas, inclusive la posibilidad de que en ese historial que usted arrastra haya destruido mucha gente, haya destruido y masacrado gente que usted estima o estimó alguna vez en su vida. Y eso llevarle a usted a una conciencia de que no puedo acercarme a Él. Y con esto concluyo. Dios perdona y borra todos tus pecados. Digo esto porque hay gente que está muy atormentada por la culpa del pasado. Y lo que quiero concientizarle, mire cómo Dios trabaja con este episodio, muy traumático por cierto. Dios está bien interesado en erradicar la culpa, porque una persona aceptar el perdón incondicional de Dios le libera de esa carga llamada culpa, para que pueda manejar el residuo de la culpa, que son las consecuencias, con dignidad, con integridad, inclusive con serenidad, porque goza de la confianza de que la deuda cardinal, en lo que a Dios se refiere, ha quedado anulada. Es probable que haya gente que no te perdone. Es probable que haya gente actualmente que te desean mal. Es probable que haya personas que todavía están esperando que tu vida quede destruida bajo la mano de Dios. Lo que quiero que entienda, Dios te perdona, no importa tu historial y tu pasado. Pero ese perdón va dirigido a generar restitución. ¿Qué significa? Es probable que haya gente que no te libere, pero como dice la Escritura, ve y acude a tu hermano y reconcíliate con él. Si no pudiese, ve con 2 para que quede como testigo dicha transacción. Si no, hazlo público. Y si aún la persona no te libera, dalo por incorregible. Pero en lo que a Dios concierne, eres libre de la deuda. Con esto concluyo. Todo lo que Dios está buscando es que tu proceso de cambio, tu proceso de gobierno, tu proceso de manejar tu fragilidad humana no se ve interrumpido por estos pensamientos,
por esta mentalidad en la cual nos descualificamos, cancelamos la relación con Dios, abandonamos al Señor, cuando en realidad ya Dios conocía de nuestra triste y frágil condición, y como dije, y aún así, te escogió, te escogió, te escogió, te escogió, te escogió. Porque es importante que usted pueda abrazar esta apertura que Dios le otorga, que significa, yo te sostendré y te recibo con tus fragilidades. Porque dice Joel 2:25, se acerca el día, se acerca la hora, donde yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga tu día en este día. Procure cambiar su actitud. Acércate, no te alejes. Acércate, no te encubras. Acércate, no te escondas. Acércate, no renuncies a la relación. Permanece. Como dice la Escritura, acercaos al altar de la misericordia, donde hallaréis pronto auxilio y oportuno socorro. Por lo tanto, le invito a estar de pie